Vamos entonces a empezar esta cuarta asesoría que tenemos como tema principales trastornos del lenguaje causadas por el aspecto socioafectivo. Si es bien cierto, ustedes van a tener un módulo completo donde hablen de cada trastorno del lenguaje que hay. Solamente vamos a tocar algunas, a mencionarlas, no vamos a tocar ni tratamiento, ni cómo evaluar, no, solamente vamos a reconocer algunas que tengan que ver con esta parte socioafectiva que es importante para nuestros niños. Ya hemos podido observar dentro de las actividades que hemos hecho en este trabajo número 2 que está relacionado con, ya sea virtual o presencial, está relacionado con la parte social de nuestros niños, y eso es lo que tenemos que hacer desde pequeños, tratar de que ellos sean lo más sociables, entrar al grupo, al juego, seguir las órdenes grupales, ¿no? Porque si es bien cierto, hay muchos niños que pueden jugar de forma individual, aprenden muy bien, siguen, pero les falta como que compartir o buscan siempre los mismos amiguitos para realizar las actividades, ¿no? Entonces, lo bueno es que se conozcan y que sean niños que puedan relacionarse con facilidad. Y la parte afectiva de que también ellos sepan y crezcan creyéndose que son capaces de todo, que se quieran y desde pequeños enseñarles a quererse como son, porque ustedes saben que llega una edad de que no me gusta el ojo, no me gusta mi nariz, no me gusta esto, no me gusta porque soy blanca, porque soy negra, porque soy... Y miles de cosas que comenzamos a escuchar en nuestros niños que ya están a paso de la adolescencia. Entonces también tenemos que buscar una parte efectiva buena en ellos desde pequeños, cultivarlo adecuadamente y también parte mucho la familia. Vamos a ver entonces, bueno, ya conocemos nuestras normas de convivencia, vamos a pasar rapidito. ¿Qué factores pueden producir este retraso del lenguaje? ¿No? No podemos decir un retardo porque con terapias, con estimulación adecuada y oportuna, estos tipos de diagnóstico que vamos a ver ahorita se pueden lograr en un gran porcentaje de pacientes, se puede incluso hasta eliminar, ¿no? Ya vamos a ir contando los casos que he tenido, porque sí, algunos de ellos he tenido la oportunidad de tratar. Nos dicen que los retrasos del lenguaje verbal van desde las formas benignas que se mejoran y superan sin dejar secuelas como ocurren con los retrasos simples, hasta las formas graves o severas que crean un menoscabo duradero, ¿no? O sea, va a decir que algo sencillo por ahí que todavía queda por mejorar. O a veces el nerviosismo hace que nuevamente regrese alguno de estos diagnósticos, comportando consecuencias negativas para el aprendizaje y a la vez el rendimiento escolar. Vamos entonces a ver también. Dicen, estos retrasos pueden ser generados, como ya se dijo, por una multiplicidad de factores de los que, aparte de la predisposición hereditaria, porque ocurre por ahí que el papá, el tío, el abuelo, el primo o alguien cercano tuvo problemas de lenguaje, de estos casos que vamos a hablar más adelante, entonces también puede ser que se describan otros como defectos en órganos del habla, si es que por ahí tuviera alguno de ellos que no ha sido desarrollado adecuadamente. Déficit auditivo y visual. Por ello es que es importante conocer, ver en nuestros pacientes y en nuestros niños si es que la parte auditiva está adecuadamente relacionada y desarrollada, mejor dicho. Y al igual la parte visual. A veces nuestros niños no copian bien de la pizarra y los mismos padres no se dan cuenta que en sus casas lo que hacen es ver el televisor o el cuaderno de cerca y lo primero que dice, sal de ahí, estás pegado al televisor, retírate, pero no se ponen a pensar si es que mi hijo ve o no ve, o también por la acción de pegarme al televisor y hoy en día que todo el mundo tiene televisores súper grandes, afectan a la vista o no, o cuántas horas pasan en la computadora. Entonces es importante también recalcar a los papás si conocen y si han ido a una evaluación tanto auditiva como visual, ¿no? Y esto es importante hacerlo incluso desde meses de vida. Si es que presentan alguna dificultad desde chiquititos, de los 8 meses ya pueden hacerse este tipo de evaluaciones. No sé si por ahí han observado que hay bebitos que utilizan sus lentes porque ha habido ya un reflejo en ellos que ha despertado en mamá o en papá el hecho de hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Pero cuando ya vemos que todavía tienen los signos del desarrollo normal de nuestros niños, puede aplazarse esa evaluación a los 3 años cuando van a empezar la escolaridad, ¿no? Pero de todas maneras siempre es estar observando.
Retardo en el desarrollo intelectual, lesión cerebral en la infancia, ya sea por un golpe, las fiebres altas, produce meningitis, entonces también por ahí afecta alguna área de nuestro cerebro. Retrasos en la evolución corporal, también influencia defectuosa o negativa del entorno, eso quiere decir estimulación déficit que tienen deficiente del habla, digamos, durante toda la primera infancia no tenía una buena estimulación en casa, en el hogar, sin necesidad de llevar a un centro. Simplemente el entorno, el momento, el crecimiento no ha sido adecuado y cuando empieza a hablar empiezan ya con tartamudeos, con converso contigo y contigo no, que eso se le llama selectivo, ¿no? Entonces ya van a empezar estas dificultades. Conflicto en la familia y actitudes de los padres. A veces cuando pelean nuestros papás o cuando, no necesariamente los papás, a veces vivimos en casa donde está el tío, la abuela y por ahí hay conflicto, también afecta mucho a los niños pequeños. Hay padres, especialmente las madres, que sobreprotegen mucho a los hijos, provocando un retardo en el desarrollo del habla. Son personas que adivinan todas las necesidades del niño. Es decir, que nuestro niño no tiene la necesidad de hablar, simplemente señala, mira, grita, llora y la mamá ya entiende qué es lo que necesita. Actúan, piensan y hablan por él. No les dan la oportunidad de expresar realmente con palabras porque ellos pueden hacerlo en lo que necesita o quieren. Y no disciernen tampoco que esta protección es exagerada. Para ellos está muy bien, ¿no? Y encontramos muchas mamitas que dicen, no, yo lo atiendo, yo lo cuido, yo sé todo de él, pero no dejamos que nuestros niños crezcan de forma natural, que se desarrollen de forma natural pidiendo lo que necesitan, expresando lo que necesitan, ¿no? También nos dicen que los padres que tienen actitudes indiferentes y rechazantes frente a las solicitudes o necesidades del niño. O sea, también ya nos vamos al extremo de que el niño dice algo, no, y no, y no, y no, y todo es no. Le crean sentimiento de minusvalía y desajustes emocionales que interfieren en el desarrollo de su lenguaje. O cuando el niño está haciendo algún juego y le dice, mira mamá, ¿no? Está creando, sabemos que nuestros niños son número uno para hacer travesuras, ya nos pintaron las paredes, ya nos, con las masas por ahí que nosotros compramos y juega por colorcito y no los mezcles, ya lo mezclaron y ellos te dicen, mira mamá la pizza o mira mamá mi dinosaurio o lo que deseen ellos expresar su forma de arte y lo primero que hacemos es gritarles, lo primero que hacemos es castigarlo porque me pintas la pared, que eso no es así, y lo castigamos, y algunos agreden. Entonces nuestros niños, ¿qué empiezan a hacer? A no mostrar su creatividad, a no ser tan creativos y a empezar a encerrarse emocionalmente por el temor, ¿no? Cuando nuestros niños de hecho son traviesos, les vamos a indicar que ahí no se pinta, podemos limpiarlo con él, para enseñarle que esta pared no es para pintar, pero por eso le tengo que dar un espacio para que él haga la travesura que todo niño hace y es dentro de su desarrollo normal, ¿no? Entonces, como papá, ya me tengo que ir preparando en ese aspecto, o al menos a las mamás indicarle eso, ¿no? Dele un espacio donde el niño pueda ser libre a través de su creatividad. Y bueno, si se juntan dos o tres plastilinas, el mundo no se va a acabar. El niño quiere expresar y sabemos que todas las cosas tienen dos, tres o cuatro colores y desean hacerlo similar. Entonces tenemos que dejar que nuestros niños sean expresivos ante su creatividad y de esa creatividad podemos nosotros demostrarles que puede crear un cuento, una historieta, una adivinanza y le vamos a sacar poco a poco palabras que para él van a ayudar a expresarse mejor también. Dice también que además esta clase de niños suelen tener escasas oportunidades para aprender a hablar debido precisamente a la indiferencia o rechazo de sus padres. También nos indican que cuando estos defectos no son tratados oportunos y convenientes, se van fijando y arraigando también cada vez más, afectando todo el comportamiento del niño y como tal ya no viene a ser solo un defecto del habla, sino también un impedimento o limitación en la vida porque van creciendo inseguros también, ¿no? Hoy, lamentablemente, con el bullying, desde muy pequeños, se comienzan a burlar de los niños, desde que la forma como habla, cómo se expresa, cómo, o el simple hecho de que tampoco no piense o no diga lo que piense, no se exprese o no comparta, ¿no? O sea, ni para aquí ni para allá, igualito
cuando hay un niño abusivo o abusador, como le dicen en algunos casos, busca la manera de fastidiar a algún pequeño que tenga dificultades, ¿no? Uno de estos es la disfemia o tartamudez. ¿Qué es la tartamudez o la disfemia? Es un trastorno del habla que se caracteriza por interrupciones de la fluidez del habla, bloqueos o espasmos, que se acompañan normalmente de tensión muscular en la cara, cuello, también hay miedo y a la vez estrés. Estas influencias o bloqueos son expresiones visibles de interacción que determinan factores orgánicos. Si en caso por ahí algún órgano no está bien desarrollado, me va a permitir, digamos, al momento de hablar, que yo tenga mis espasmos o tenga ¿cómo les podría decir? Mis bloqueos, ¿no? Ya hemos escuchado o hemos visto en algún momento un video, una película o ya a una persona en sí, cuando empieza a decir, por ejemplo, que quiero café, ¿no? Entonces, nuestros niños pequeñitos, como una de sus compañeras lo leyó, que más o menos a los 3 años presentan ese tipo de tartamudez porque están comenzando a hablar y para ellos hilar la oración completa se les hace a veces difícil, mientras que van pensando, van repitiendo la misma sílaba, ¿no? Entonces, hasta un momento dado, se puede decir que es normal, pero ya después tenemos que fijarnos muy bien y también enseñarles al niño a calmarse, a pensar lo que quiere decir, ¿no? Para que comience a expresarse sin necesidad de realizar la misma dificultad en este caso, ¿no? Y si vemos que ya no va pasando, nos vamos a estar preocupando ya porque necesita un apoyo. Las personas afectadas por la disfemia pueden ver cómo esta le genera graves inconvenientes en su vida cotidiana. Además de los lógicos, también que son las dificultades en la comunicación, la tartamudez suele conllevar también la aparición de un mayor impedimento a la hora de desarrollar relaciones sociales con normalidad. Al tener amistades, al tener un diálogo, una conversación, se les va a hacer cada vez más difícil y lo primero que van a hacer es estar en silencio, omitir. Voy a una reunión pero no hablo con nadie, por ahí un amigo que me entiende o una amiga y siempre está conmigo, será la única persona, pero después evito estar en la sociedad para que no me escuchen cómo hablo, ¿no? Y no es extraño que las personas aquejadas de este problema desarrollen también otras problemáticas como la ansiedad, la depresión, la frustración, el estrés y también la angustia. No sé si por ahí han visto algunos videos donde hay jóvenes ya que presentan al momento de hablar todavía sus espasmos, sin embargo pueden cantar y cantan muy bien, ¿no? Se desarrollan con mucha naturalidad a la hora de cantar porque muchas veces indican que se sienten libres, que como que los desestresa, que están tranquilos y ellos pueden expresarse mejor a través del canto, pero empiezan nuevamente a hablar y nuevamente su frustración, su ansiedad, su nerviosismo hace que tenga sus espasmos, ¿no? La distemia es un desorden relativamente infrecuente, ya que afecta a menos del 1% de la población. Además, se trata de una afección mucho más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Cuáles son estas posibles causas? Muchos estudios se han hecho desde tiempos remotos hasta la actualidad sobre la etiología de la tartamudez, pero pese a ello los resultados de estos trabajos son insatisfechos, encerrados también a un gran misterio de su origen, pues nos pueden decir que están asociados frecuentemente a trastornos emocionales, que tengamos por ahí una dificultad ya se dijo, con problemas en casa, miedos que de repente también los papás transmitimos a los chicos. Tenemos, por ejemplo, esa mala manía de decir, ahí viene el cucu, si no comes, va a salir el cuco debajo de la cama, o si no duermes, te apago la luz, ¿no? O te encierro en el baño. Miles de cosas que decimos equivocadamente a los niños y hacemos y creamos miedo en ellos. De fondo en dicho defecto, motivo por lo que los procedimientos terapéuticos ponen en relevancia el estudio del estado emocional del afectado. Por eso cuando presenta un niño con disfemia, lo primero que se hace también es un trabajo de la mano con la persona que va a tener la área de psicología.
porque necesitamos saber cuál es su causa en sí de ese niño para que presente este problema de lenguaje. Esta complejidad etimológica de la tartamudez ha dado lugar a diversas teorías explicadas, entre ellas, pero las más recientes vienen dando un valor relevante a los factores de psicogenia. En la actualidad se considera la tartamudez como un trastorno de naturaleza multicausal, en el cual es difícil identificar una causa única y determinante. Sin embargo, se suelen señalar algunos factores importantes e interactúan en su etiología, tales como la herencia, que como nuevamente repito, algún miembro de mi familia ha podido tenerlo de pequeño, los factores orgánicos, psicogénicos, la surtería contraria, entre otros, ¿no? Muy bien. Yo, por ejemplo, un caso que tuve es el hijito de una compañera del colegio, que lo conozco al niño y nunca tuvo dificultad para hablar, ni siquiera la R, un niño muy tranquilo a sus 5 años, y de pronto me aparecen con su mami buscándome porque el niño comenzó a tartamudear. Y buscamos la situación del por qué, si había agresión hacia el niño, a veces no necesariamente la física, a veces hay agresión verbal, porque creemos que es la manera de corregir a nuestros hijos y nuestros niños son sensibles. Hay algunos niños que como que te retan todavía, ¿no? Y como que se ponen de tú a tú y a veces me pegan, ¿no? Hay actitudes así de los niños porque es propia de su personalidad, le debemos de ir enseñando poco a poco a que hay un respeto entre la madre y ellos o el adulto y el niño. Pero hay otros niños que son más sensibles, que basta que le digas algo y ya están llorando, ya se cohíben, están a un costadito. Entonces buscábamos la razón por qué el niño se encontraba de esta manera. Cuando ya yo haciendo mis preguntas no encontré una respuesta lógica, le envié a que me hagan un examen psicológico. Y en el examen psicológico donde resulta, y la mamá de repente se había olvidado, no había percatado esta situación, es que el niño una vez casi, yendo con su hermanita, que tiene una hermanita 2 o 3 años menor que él, yendo a su casa, una vez la moto casi los atropella. Y fue un susto para él en ese momento, porque casi en sí a quien se jalan, digámoslo así, es a su hermanita, y él por jalar y cubrirla se cayeron. No llegaron a atropellarlo y todos solamente se lastimaron al querer abrazar a la hermana, pero bastó para que empiece este tartamudeo poco a poco, ¿no? Entonces cada vez que escuchaba la moto se sentía nervioso. Esto fue gracias a las preguntas de la psicóloga, porque aún así yo le hacía preguntas a mi amiga y no me respondía, me decían, no, 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 le digo, alguna caída de consideración, no, no y no, bueno. Pero en el momento salió esto y cuando ya íbamos viendo su actitud de él, también era así, pues, ¿no? Mostraba, pasaba las motos, como que se asustaba, se ponía nervioso. Comenzamos a trabajar, a hacer ejercicios muy sencillos, que todo tiene que ver con el soplo, la relajación, que ya en su momento también lo verán de repente, y comenzó a mejorar mucho. Entonces, cuando él se dio cuenta que podía, pero tenía que poner de su parte, hoy en día ya es un joven y gracias a Dios desapareció. No fue algo solamente temporal por un susto, se tuvo que trabajar de la mano tanto psicología como el área de lenguaje para que ahora él pueda estar estable, ¿no? Entonces, hay distintas situaciones, como se le dice, pero de que es parte socioafectiva, en este caso, digámoslo, fue una parte más afectiva por susto, en este caso de este niño, ocurrió, ¿no? Vamos a ver ahora los principales síntomas. Vamos a poner por aquí, pero bueno. Puesto que la disfemia infantil termina para solucionarse en la mayoría de los casos, es importante saber detectar los primeros indicios que de esta manera más precoz posible para ayudar al niño en estas etapas tempranas a superarlas. También los principales, digamos, síntomas son repeticiones de sonido de parte de palabras o sílabas, bloqueos al hablar, alteración en la respiración, uso de los fonemas como u, o, entre otras frases, pausas entre palabras o entre sílabas, tensión muscular en la cara y el cuello. También sudan mucho, transpiran mucho, sensación de angustia, de estrés. A veces lo podemos observar en nuestros niños que salen a exponer
y tenemos que tener bastante paciencia con ellos para poder saber si realmente tienen el miedo escénico, como dicen, o es que este momento de estrés hace que ellos se comiencen a bloquear y a tener espasmos, ¿no? Entonces, enseñarles a que se pongan más tranquilos, que no pasa nada, y tratar de relajarlos antes de que hagan esas exposiciones, porque también hay momentos cortos que los niños lo realizan. Incapacidad para concluir las frases, taquicardias, hiperventilación, nerviosismo, temblores o tics, retraimiento, timidez o evitación de situaciones sociales, ¿no? ¿Qué tipos hay? Hay la tónica, la clónica y también la mixta. Los trastornos del habla y el lenguaje pueden darse juntos o por separado. El problema puede ser leve o también severo. De cualquier modo, el primer paso para mejorar los problemas es una evaluación detallada, efectuada ya sea por el patólogo del habla o del lenguaje. Vamos entonces a ver lo que es la tónica. En este tipo de tartamudez se caracteriza por la aparición de espasmos que pueden interrumpir o cortar la conversación. Una vez superada esta inmovilización muscular suele producirse después de una explosión verbal representativa, ¿no? Son como que los entre soplos, digamos, golpes de nuestras sílabas, digámoslo así. La clónica se trata del tipo de disfemia que la gente generalmente conoce. En ella se dan repeticiones involuntarias de sílabas o palabras, habitualmente de manera reiterada. Y tenemos también la que es la mixta, que es entre estas ambas. Existe más frecuente, consiste en una combinación de los síntomas de la disfemia tónica y también la clónica. Tenemos lo que es el mutismo selectivo. Ya como les comenté, ya van a ver en su módulo de tratamiento o de lo que es trastornos del lenguaje, van a ver ahí cómo hacer la evaluación o cuál es el tratamiento a hacer o cómo reconocerlo digamos, en sus informes y todo, ¿no? Aquí solamente le vamos a ver un poquito de cada uno de ellos porque estos nos van a ayudar, estos conceptos, a poder ver nuestros casos del trabajo que tenemos al final. ¿Qué es el mutismo selectivo? Es un trastorno de ansiedad complejo de la niñez en el que el niño habla en determinados momentos cuando se encuentran en entornos seguros, relajados y cómodos, pero no necesariamente en otras situaciones, y que duran más de un mes. Por ejemplo, el niño no habla mientras está en su casa. Perdón, el niño habla mientras está en su casa, pero no en la escuela. La mayoría de estos niños tiene fobia social o también la ansiedad social. Como maestros, nos ponemos a recordar entre nuestro grupo de niños y vamos a decir, sí, tal niñito es así, tal niñita es así, ¿no? Porque encontramos siempre que en casa hablan, gritan y la mamá dice, qué raro, porque en mi casa grita, juega, habla, conversa y ya está. Habla por los codos, nos dicen, pero cuando va al colegio no quiere participar, no habla cuando la profesora le pregunta algo, aunque sea ella sola, no salen a las exposiciones, ¿no? Entonces se siente muy insegura, entonces ahí podemos decir que tiene como que un mutismo selectivo. Un niño con mutismo selectivo podría durar un año a más en un salón de clases sin hablar una sola palabra con sus maestros, ¿no? Consejeros o compañeros. Por lo general los niños son moderados y educados en el aula, por lo que su silencio puede malinterpretarse como timidez y nunca se aborda como una posible barrera para su aprendizaje. El mutismo selectivo puede causar una disfunción significativa en la vida de un niño. Puede interferir con el rendimiento de los niños en la escuela, tanto académica como social. Puede evitar que los niños pidan ayuda cuando lo necesiten, como decir al maestro que necesitan usar el baño. También nos dice que puede evitar que los niños participen en muchas actividades determinadas que requieran comunicación verbal, incluso las citas para jugar. La buena noticia es que con la ayuda adecuada los niños que presentan mutismo selectivo pueden mejorar.
¿Cuáles son estas causas? Los padres con frecuencia piensan que los niños han optado por no hablar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el niño en realidad es incapaz de hablar en ciertos contextos. Es muy distinto desde que, ay, bueno, ya se avergüenza, pues, Miss. Y otro es saber por qué exclusivamente dentro de un contexto no desea decir ni una sola palabra o es tan bajita su voz y muy corta, ¿no? Como decir, hola, Miss, y ya está, no dijo nada más. Después todo señalando, como si no tuviera un lenguaje oral, ¿no? Las causas del mutismo selectivo son psicológicas, principalmente asociadas a la ansiedad. El niño con mutismo selectivo experimenta ansiedad ante determinadas situaciones sociales que interpretan como amenazantes. En este escenario aparece el miedo a ser juzgado por los demás o el temor de no dar la respuesta adecuada, que hacen que la situación sea vivida por el pequeño como una auténtica amenaza y le produzca el bloqueo o la inhibición del habla. A veces también cuando ellos empiezan a darnos respuesta ahí por parte de la persona adulta o el cuidador, adjetivos o algunas etiquetas inadecuadas, en decirle eres un bruto, eres un tonto, eres un tonso, y etcétera, 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 que hace que nuestros niños prefieren también quedarse en silencio y no decir nada, ¿no? La mayoría de los niños con esta afectación tienen cierta forma de miedo, a que algunos le dicen una fobia extrema. El mutismo selectivo es más común en niños menores de 5 años. La mayoría de los expertos creen que los niños con esta afección heredan una tendencia a ser ansiosos e inhibidos, ¿no? No es que porque mi mamá fue o tuvo este problema de mutismo selectivo, tú también, no. Es más que nada, si mi mamá fue ansiosa o si mi papá fue ansioso, mostró también esta fobia a hablar ante las personas, puede ser que yo también lo tenga y realice este mutismo selectivo. A diferencia del, a ver, un ratito, ok. A diferencia de lo que es el tener la distemia, que es ya la tartamudez, y esto sí se ve si es que mi mamá o un familiar lo tuvo, y yo también presenté este problema de los espasmos. Algunos niños afectados tienen una historia familiar de mutismo selectivo, la timidez extrema o trastornos de ansiedad, lo cual puede aumentar el riesgo de sufrir problemas similares. Y si es bien cierto, empiezan a hablar, pero van, digamos, cambian de aula o cambian de colegio, se vuelve a presentar, ¿no? Vuelven a presentar este mutismo selectivo, no quieren hablar, no quieren participar. Otro de nuestros problemas de lenguaje que tenemos son los trastornos de comunicación social. Estos trastornos de comunicación social o también los trastornos pragmáticos de la comunicación ha sido recientemente introducido en una nueva entidad diagnóstica en la última edición de nuestro manual internacional, que es el DSM-5. Este trastorno de comunicación social es una condición que dificulta hablar con otras personas. No es un problema del habla como con la regla del lenguaje, es decir, no es que yo presente problemas para hablar en sí, para pronunciar algún fonema o alguna sílaba. Simplemente es porque no quiero hablar con alguien o con en sí casi toda la sociedad, ¿no? El mutismo selectivo, vamos a diferenciarlo de aquí del trastorno de comunicación social porque parece que sea igual. Pero el mutismo selectivo es porque yo selecciono con quién no deseo hablar. Sin embargo, el trastorno de comunicación social se da casi con todas las partes de la sociedad que yo no quiero hablarles, ¿no? Entonces, no me quiero comunicar con frecuencia. Y lo vamos a ver con quién es muy fácil identificar esto. Pero afecta a otras áreas también del lenguaje, nos indica, ¿no? Uy, me pasé. Vamos a retroceder. El trastorno de comunicación social no está relacionado con la inteligencia. Las personas que lo tienen son tan inteligentes como cualquier otra, pero ese trastorno puede afectar el aprendizaje y crear desafíos para el trabajo, ¿no? Recordemos que siempre en nuestro trabajo tenemos que tener una parte de compartir de forma social. Este trastorno más lo vamos a ver en nuestros niños con TEA, que presentan buen funcionamiento verbal, es decir, con aquellos
creo que se le dice nivel 1, hasta por ahí nivel 2, que tengan oralidad, que tengan un buen funcionamiento verbal en nuestros niños con TEA, pueden ser las personas que tengan Asperger, que pueden comunicarse, pero van a ellos a decidir con quién y con quién sí hablar y con quién no, o en qué momento sí, en qué momento no. Y en sí, también su forma de decir sí voy a hablar contigo son cortantes, ¿no? Entonces vamos a ver que nos dicen, muy a menudo presentan también dificultad, déficits en la pragmática de la comunicación, como verborreo, discurso excesivo formal y dificultades con los turnos de conversación. Es decir, ¿alguno de ustedes tuvo la oportunidad de hablar con una persona con Asperger? A ver, por ahí sí, por ahí, ¿ninguno? Creo que no. Una persona con Asperger, cuando quiere conversar contigo, tiene un tema definido en su interés de él, ¿no? O de ella, porque también hay muchachas que tienen Asperger. Entonces aparece este trastorno de comunicación que nos dice, sus discursos son excesivamente formales, son muy parámetros, te cuentan hasta si es posible tal cual como lo leyeron en internet, comienzan a contarte esto, y te dan la razón y el motivo por qué lo leyeron o porque de quién viene la información. No te dejan a ti conversar porque ellos siempre están hablando, ¿no? Siempre están comentando lo que a ellos les interesa. Es decir, yo tengo en este caso a mi hermano y mi sobrino. Mi hermano como que es un poquito ya más, bueno, ya tiene 30 y tantos años, como que ya está un poco más trabajada la sociedad, pero cuando también él quiere hablarte así en una conversación extensa, es de un tema que a él le interese, sea de la actualidad. Digamos, si el petróleo está caro, ¿por qué? Él ya buscó por qué, la razón, el motivo, que si fue la guerra, si fue el nuevo presidente, o sea, te buscó ya todos sus motivos y empieza, ¿no? Y tú lo escuchas y si sabes algo puedes compartir porque si no te quedas callada y solamente te queda escucharlo. En caso de mi sobrino, como todavía es joven, hay temas de los animes y cómo los dibujan, porque le gustó mucho eso, y él comienza a hablar mucho más que tú y tú, sí, ¿y cómo hace? Sí, pero escúchame que no sé qué, y sigue, ¿no? Pero como hay momentos en una fiesta o una reunión que también se sientan, están con su celular y no conocen a nadie. Y te puedes acercar a decirle, ¿me vas a contar hoy de los animes? No. Y sigue. Él en su mundo, en su momento. Y se le dice en su mundo porque están en su momento de concentración en algo que les interesa, no porque en su mundo y se salen por ahí y ellos viven en otro espacio de este mundo, digamos, ¿no? A veces decimos en su mundo porque es la forma de expresarnos de que ellos tienen algo en interés en la cabeza y ya sea que esté en el celular en un videojuego o porque están pensando en algo y su concentración es así, y que nadie se meta en ese momento, ¿no? Entonces es por eso que nos dicen que sus discursos son excesivos, formales, no respetan el turno de conversación. Estos déficits pragmáticos aparecen entre síntomas más amplios que incluyen mucho dificultades de la reciprocidad social y la perseverancia también del interés que tienen y los comportamientos repetitivos. En este trastorno se caracteriza por ciertas peculiaridades que vamos a ver en la comunicación social que pueden asemejarse también que aparecen en lo que es los chicos con TEA de otro funcionamiento, ¿no? Es decir, de otro funcionamiento porque encontramos tres tipos de niveles, uno de ellos más alto. El nivel 1, que tienen un lenguaje al igual que tú y que yo. El nivel 2, que todavía sus lenguajes son muy pausadas, cortantes, no tan precisas, a veces solamente con una palabra quiere expresar muchas cosas. Y el nivel 3, que sí son los chicos completamente severos y muchos de ellos no llegan a la oralidad, solamente a la comprensión y necesitan de una persona siempre a su lado, ¿no? Sin embargo, no se observan síntomas a nivel de comportamiento más allá de los que relacionados con el aspecto comunicativo, ni intereses y comportamientos repetitivos o restringidos, criterios diagnósticos necesarios para el diagnóstico de TEA en cualquiera de sus grados. Muy bien, ¿qué más nos indica? Estamos viendo la hora, que se me acaba allá. Dice que el trastorno específico del lenguaje se caracteriza por las dificultades persistentes en el desarrollo de la gramática y del léxico,
que afectan a uno o más componentes del sistema lingüístico del niño, ¿no? Y esto lo vamos a ver más cuando son pequeños y nuestros niños recién están desarrollando. Nuestros niños a veces que tengan TEA y empiezan, ya sea a los 4 o 5 años, no decían nada y a los 6 empiezan a hablar absolutamente muy bien. Ocurre mucho que nuestros niños están en silencio, digámoslo así, que en un momento presenta o suele pasar que tienen su mutismo selectivo también. Después empiezan a usar una o dos palabras con mucha frecuencia. Se les va ayudando tanto en las terapias o en el aula a que puedan comunicarse con un poco más de frase y cuando menos piensan, pueden comunicarse de la igual manera que otras. Además nos dice que aunque el trastorno específico del lenguaje conlleva a menudo ciertas dificultades en la relación con los pares, estas alteraciones a menudo son una consecuencia secundaria de la dificultad lingüística comunicativa más que un déficit de las habilidades sociales. Por otra parte, el trastorno de comunicación social, las alteraciones en las estructuras lingüísticas a menudo resultan menos definidas, con frases más uniformes que el trastorno de comunicación, del TEL, no dice comunicación, trastornos de lenguaje. Vamos a ver entonces, bueno, hasta ahí hemos visto 3 tipos de trastornos que con frecuencia van a estar siempre ligadas a lo que es la parte socioafectiva. ¿Ya? De repente por ahí encontremos más, pero estos son los que más se acercan a las dificultades de nuestros niños en la parte social y afectiva. Ahora vamos a conocer algunas estrategias, algunas orientaciones que nos dicen que orientaciones básicas para padres de familia y docentes de educación básica regular en relación al desarrollo socioemocional del lenguaje, ¿no? Entonces vamos a ver algunas actividades, algunas cosas que podemos hacer para que nuestros niños puedan desarrollar la parte social y afectiva sin dejar al lado la parte del lenguaje. Como ya sabemos, nuestro lenguaje, nuestro campo en sí tienen 4 campos y dentro de ellos, como decía un grupo, y mencionaba mucho la psicomotricidad fina y unos pueden decir, pero ¿qué tiene que ver la psicomotricidad fina con el lenguaje? Ya les vamos enseñando la parte semántica, porque vamos trabajando los colores, los tamaños, vamos enseñándole las formas, vamos aportando mucho para la psicomotricidad fina, para el desarrollo de una lectoescritura al final. Entonces, todo tiene que ver. Hay muchas actividades que están relacionadas o puedo rescatar algo que conlleva a mejorar mi lenguaje. En las primeras etapas del desarrollo infantil es impredecible el papel de los padres como agentes que estimulan la adquisición en las diferentes habilidades. En esta etapa inicial el niño amplía su capacidad de escucha, por eso es que es importante dar indicaciones también a nuestros niños, darles desde pequeño o comentarles qué es lo que van a hacer para que ellos también tengan un tiempo de escucha adecuada y manifiesta mayor atención. Por ello debemos aprovechar para ayudarles con la estimulación del lenguaje. Ante la presencia de algún tipo de retraso o trastorno del neurodesarrollo, esta estimulación es aún de mayor importancia. Proponemos una serie de estrategias para estimular y favorecer nuestro lenguaje. Vamos a ver cuáles son algunas de ellas. Haz uso de juguetes y objetos diversos, así como cuentos, libros con imágenes, y estas imágenes según la edad de nuestros niños, si son pequeñitos, imágenes prácticamente del tamaño de la hoja, y así vamos a ir minorizando el tamaño de la hoja y aumentando las letras para que nuestros niños que ya saben leer y escribir lo puedan también utilizar de esa manera, que serán de gran ayuda para potenciar el lenguaje. Refuerza los esfuerzos que hace por hablar. Debemos responder al niño cuando vocaliza o hace algún intento por comunicarse. Y esto en caso de los niños más pequeños. Aún así me diga, en vez de agua, muy bien, ¿quieres agua? Vamos a decirlo de nuevo, agua, ¿no? Entonces, eso tenemos que valorizar en nuestros niños, aún así sean pequeñitos. También nos dice
Necesita un modelo correcto de articulación del lenguaje. Hable claro y lentamente. Repite enseguida y correctamente lo que el niño acaba de decir incorrecto, ¿no? En caso queremos corregir a nuestros niños, no hay que hacerle sentir que lo hizo mal. Con las palabras de frente que dices, no, así no se dice, estás mal, así no se, nuevamente estás haciendo mal. Ya no sé cuántas veces te tengo que enseñar. O sea, demos nuestro tiempo, respiremos antes de corregir a nuestros hijos. Si se acuerdan del video que vimos de las actividades Montessori, bien claro, nos decía que trata de corregir de forma indirecta, ¿no? ¿Me quieres decir agua? Vamos a hacerlo conmigo, agua, ¿no? Entonces, vamos a poder corregir poco a poco al niño sin que se asuste porque lo hizo mal y ya no quiera volvernos a hablar. Fomentar en el niño la necesidad de pedir. Si al comienzo nuestros niños pequeños les decimos, pide, dame, y le hacemos con gestos, nunca dejemos de realizar la oralidad. Y decimos, dame, y poco a poco también le vamos a mostrar cómo mover los labios, cómo articular para que también nos puedan decir, dame. Y demandar los objetos. No te anticipes a sus necesidades, ¿no? Esas mamis que somos a veces, bueno, que somos, me pongo, yo no soy tan sobreprotectora porque ya me han dicho que soy muy sargento con mi hijo, pero es que deben de aprender a pedir sus necesidades, sus gustos, porque ya los chiquititos desde muy pequeños tienen el gusto, o ya sea por el biberón, o el juguete, o los dibujos, entonces tenemos que permitir que ellos se expresen. El niño necesita de oportunidades y tiempo para expresarse por sí mismo, que él conteste y no los adultos por él. A veces me ha pasado cuando he llevado el módulo de evaluación y bueno, en este tiempo que estamos así de pandemia y estamos trabajando vía Zoom, les digo, tengan un niño y evalúenlo, ¿no? En grupo y vamos evaluando al niño y el niño a veces espera, le dicen, ¿qué imagen es? Y mira automáticamente a la mamá como para decir, dame la respuesta. Y encontramos muchas veces a esos niños también dentro de nuestra aula. Les vamos a dar una pregunta o les vamos a pedir algo, que nos explique algo. Si está la mamá, mira automáticamente a la mamá como dame permiso para hablar o qué es lo que tengo que decir. O simplemente se quedan callados y no saben qué decir. O si es otra maestra la que le pregunta, va a mirar a su maestra como decir, ¿qué voy a decir? ¿No? Entonces, esperan que nosotros les demos la respuesta o esperan de repente, puede ser que esperen un poquito de seguridad y decir, pero en vez de darle la respuesta, les podemos decir, sí, tú puedes, tú sabes, ¿no? Entonces, ya lo estamos alentando, pero no damos respuesta por ellos. Presentándole diferentes sonidos familiares como timbre de la puerta, los animales, y llama su atención sobre aquellos que aparezcan en el ambiente, ¿no? Hay infinidad de sonidos en el ambiente. A veces decimos, pero no, otros que podemos producir, pero es muy difícil producirlos nosotros mismos hoy en día con la tecnología, videos, ahí ponemos videos de los pajaritos, videos del agua, videos de la lluvia, videos, o sonidos, perdón, dicho, sonidos del río, sonidos del mar. Encontramos una variedad. ¿No? Y podemos ir trabajando la parte que también uno de los grupos mencionó, que es la discriminación auditiva. No solamente voy a discriminar mirando, o voy a solamente hablar, o voy a leer la palabra y ya voy discriminando de forma visual la palabra o la imagen, sino también la parte auditiva, y esto también se hace desde pequeñitos. Cuando empezamos a tocar las sonajas, ellos van a empezar a buscar de dónde proviene, pero van creciendo, ya saben animales, ya saben el sonido de la cuerda, cómo revienta el globo, que es lo muy práctico y muy sencillo, que de aquí me dan unos minutos para enseñar el cuaderno de estimulación. Entonces, ya es algo que los chicos ya saben, entonces voy a buscar otros sonidos que tengo de repente a la licuadora, de repente por ahí al momento de hacer freír, al momento de hacer hervir el agua, ¿no? Soniditos que puedo encontrar en casa de la llave, cómo suena la llave. ¿Qué otro sonido? Imagínense, una variedad de sonidos dentro del hogar y también en el ambiente en sí, ¿no? Y cada vez le tengo que poner más difícil. También nos dicen, apórtale características de cada género, en este caso femenino y masculino, para que reconozcan
su pertenencia a uno de ellos, ¿no? Y eso lo hacemos creo que desde que hacemos las partes del cuerpo, si tú eres niño, eres niña. Esperen el intercambio comunicativo, espere con mirada expectante la respuesta, es decir, la actividad se llama espera, entonces vamos a hacer una conversación y con mi mirada como que le voy a decir espera, ¿no? Espera una respuesta, establece contacto con los ojos, inclínese hacia el niño, levante las cejas, el rostro expectante sea bien claro para el niño, ¿no? O sea, voy a transmitir todo a través de mi mirada, de mi rostro, cuando le quiero decir al niño que espero su respuesta, o que le estoy hasta incluso con gestos decirle que si puede hacerlo, que lo estoy escuchando. Es importante estimular la conducta de señalado, y eso se hace también de tempranas edades, de que ellos puedan señalar lo que quieren, ¿no? Cuando no tienen el lenguaje oral, los niños empiezan a señalar. Y esto no puede olvidarse cuando ya tienen la oralidad, porque es un medio para que ellos puedan dar una respuesta también. Es un primer momento, lo podemos hacer por modelado, con imágenes u objetos que le interesen. Inicialmente lo haremos sobre imágenes en cuentos, sobre objetos cercanos. Posteriormente se va aumentando la distancia. Disminuir las preguntas directas, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué quieres? No se desarrollará así el lenguaje con un desarrollo excesivo de preguntas. Hay que reemplazarlas por comentarios. Observe qué está haciendo el niño y haga un comentario acerca de eso, reemplazando lo que sería un diálogo interno, ¿no? Que si es bien cierto, a veces preguntamos de frente qué es, cuando podemos darle también una pequeña introducción. Por ejemplo, yo hace poco les enseñé el plato de comer para mis niños. Recuerden que trabajo con niños especiales y estaba enseñándoles los servicios, ¿no? El plato, la taza. Entonces, de repente, en vez de irme de frente, ¿qué es? Más práctico, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo uso? O tantas preguntas que le puedo decir para que él me diga una respuesta, algunos verbal y otros niñitos señalándome. Les puedo dar un mejor así para que vayan también razonando y pensando y decirle, esto lo uso para comer, se pone aquí en la mesa y le sirvo aquí encima o le pongo aquí encima la papita, el pollito, ¿no? Y también les voy dando una introducción con un texto corto, claro, y que ellos ya después reaccionen a qué es, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo porque ustedes trabajan con niños que tienen otro tipo de habilidades. En caso mío, trabajo con niños que necesitan las habilidades muy básicas. Vamos a ver actividades socioafectivas. Bueno, pero antes de pasarme a las habilidades socioafectivas, vamos a enseñarles algunos materiales que obvio que no tienen que ver al caso, pero como se desarrollan actividades se necesita. A ver, uno de los materiales que se trabaja también bastante, en este caso son las imágenes, digamos, en este caso son mis libros ya. Son imágenes que se desarrollan, digamos, esta es la A, son kinemas, se me rompió. Esta es la E, ¿no? Y así es la I, tengo la U, es la U, sí, pues la O es más grande, la O, ¿no? Son las vocales con el cuerpo, y lo mismo tengo con los fonemas, la M, ¿no? Son tarjetas con imágenes de mi cuerpo, con mi cuerpo que me ayuda a hacer, esta es la T, esta es la T y así sucesivamente. Como les digo, son imágenes con el movimiento o alguna parte de mi cuerpo que yo lo coloco en alguna parte también de, digamos, la M puedo poner aquí, la T. Este, claro, es un método, pero este es un modo de hacerle recordar al niño cómo es el sonido fonético. Habíamos hablado mucho del sonido fonético de nuestros niños para que ellos aprendan a leer y a escribir. Estas imágenes me ayudan a que ellos recuerden, ¿no? Yo les puedo enseñar. Ah, muy bien, y ellos después se olvidan. Ah, no, pongo mi tarjeta ahí para que sea un apoyo visual de memoria y después ellos también lo van imitando, porque el sonido fonético es importante
en nuestros niños, que ya sabemos. Este es lo mismo, pero con... Sí, este es lo mismo. Son igual imágenes, pero en este caso estas imágenes son de las trabadas o las licuantes. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, este es el alicuante BL, bla, ble, bli, blo, blu. Se le hace la B y la L, ¿no? Y ya le enseña. Le. Entonces ya con eso también el niño va identificando también cómo es las letras o los fonemas. Este de aquí es por palabras, con sílabas. Este es lo mismo que es la conciencia fonológica. Lean mucho sobre la conciencia fonológica, les va a ayudar bastante, bastante a poder desarrollar la lectoescritura con sus niños o a corregir fonemas también dentro de sus tratamientos. Bueno, ya vieron lo que es praxias. Estas son pruebas de evaluación. Esto lo van a ver más adelante. Bueno, en la praxis también tengo, ya les enseñé un cartoncito y este es un libro también, que está de esta misma manera. Tiene praxias muy llamativas para poder trabajar con nuestros niños, ¿no? Y en caso de los, bueno, creo que eso es todo lo que es estimulación. Y en caso de nuestros niños que tengan disfemia, eso lo encuentran en internet. A ver, vamos a ver si puedo ampliarme también para... No, no puedo. Listo. Esto lo encuentran en internet, que son ejercicios para trabajar la respiración. Sino que no tengo el archivo en PDF, ya lo tengo todo impreso y la computadora se me malogró. Son, por ejemplo, a ver, aquí. Si ven aquí en la parte de acá, acá está una flor y acá una vela, que es lo muy clásico que trabajamos, ¿no? Y tenemos la parte de acá, una diagonal, que va a ser el tiempo de respiración. Lo que normalmente yo hago es que el niño tome aire, digamos aquí señalando la flor, tome aire y con su dedo o con el mío le voy diciendo soplar despacito al nivel o tal como yo voy señalando, ¿no? De ahí tiene otro tipo de juego que ya es la flor y las velas, varias velas. Y también la misma manera, ¿no? Es como que para que vayas tu cuaderno, pero lo podemos también practicar después en mesa con una vela y una flor, ya sea de juguete o de verdad, y le ponemos un poco de perfume. Y aquí está como un laberinto, ¿no? Tenemos la flor por aquí, las líneas rojas que es el tiempo, y ya sea la pausa, y después le indico que la vela es soplar. Otra vez pausa, respiro, pausa, soplo, pausa, respiro, pausa, soplo, ¿no? Ya, de verdad que ustedes este tipo de material lo utilizan a la estrategia que mejor decidan. Después viene puntos, y ustedes también deciden si es cada punto un soplo o es una toma de aire, ¿no? Para tomar el aire hacia los niños, así. Es un juego de PDF muy bonito que también lo encuentran en internet. Lo quise buscar, pero como vamos a volvernos a ver, de repente ya tengo el material y se los puedo compartir más adelante, porque en sí no debería enseñarle material, pero parte porque, como nos dicen, algunas actividades es interesante mostrarles esto, ¿no? A ver, vamos ahora sí a seguir lo que es actividades socioafectivas. Vamos a compartir. Tengo mucho más material en PDF, pero como les digo, no es el curso, así que solamente les quise enseñar esto que está aquí. Ya cuando nos volvamos a ver más adelante conmigo en otro curso, porque vamos a tener otro, ahí sí les voy a compartir un poco más. Actividades para socioafectivas, nos dice. Vamos a cerrar un poquito por aquí, porque si no, no veo. Ok. Seguramente ya conoces la importancia de educar y trabajar las emociones desde lo más tiernas de la tierna de la infancia, perdón, pero quizás no sabes muy bien por dónde empezar. Entonces, vamos a ver por dónde empezar. Crear un diccionario de emociones propias, y eso es importante. Si no quiero crear mi diccionario, puedo crear tarjetas, muñecos. Ojo con los peluches, lean bien, porque hay unos peluches tipo monstruitos, lean bien cuál es su origen. No demos a nuestros niños cosas por la moda,
hay que leer bien de dónde proviene, por qué proviene y para quiénes eran, ¿no? Antes de entregar. Pero podemos trabajar los emoticones con ellos. En este caso, nuestro diccionario consiste en coger varias fotografías con personas expresando una emoción. Incluso también le puedes tomar fotos al propio niño. Los niños deben identificar la emoción y clasificar las imágenes. Para los más pequeños pueden empezar con un par de 2 o 3 imágenes de emociones básicas. En este caso tenemos alegría, tristeza, enfado, miedo, el amor, el asco y miles de expresiones más que puedes colocar e ir ampliando progresivamente a otras emociones. Que si bien cierto conocemos 6 las más típicas, pero en sí tenemos más expresiones y también emociones, así que lo podemos colocar. Leer cuentos de emociones nos ayuda a tener mayor vocabulario emocional, a reconocer e identificar emociones, a comprender nuestras experiencias vitales, ya sea pasadas o futuros, también a empezar a empatizar con los demás y a poner conciencia y palabra a lo que nos sucede, ¿no? Para que ellos también puedan expresar y saber contar lo que en ese momento ellos tienen. Eso también les ayuda a poder reflexionar y de alguna otra manera dar soluciones a sus conflictos. Jugar con un teatrín de emociones. Esta actividad consiste en crear historietas inventadas por los propios niños y donde aparecerán diferentes emociones. El niño escoge su personaje y tira los dedos 2 veces, ¿no? Ahora debe inventar y representar una historia donde aparezcan las 2 emociones que le ha salido o ha escogido. Actividades también dibujando emoción. Ponemos un espejo delante del niño y le ayudamos a representar las emociones. Luego las puede dibujar en un papel y escribir cuando se siente así, ¿no? Que no puedan decir cuando se siente feliz, cuando está molesto, cuando está triste. Juego de memoria y emociones. Necesitamos imprimir un par de fotografías del niño expresando cada emoción. Luego las pegamos en tarjetas idénticas que podemos hacer en cartones cuadrados. Recuerda que se ponen las piezas boca abajo y cada participante las va levantando de 2 en 2. Si son iguales, queda y vuelve a tirar, ¿no? Muy bien, esos son los que son trabajos de emociones, que es y ya sabemos que la parte social también hay miles de juegos. Podemos jugar a las rondas, podemos jugar a estos juegos de psicomotricidad que nos estaba comentando la amiga, que tienen muchas actividades que no conozco y las voy a leerlas bien. A jugar en grupo para que tengan una solución. Si ven en YouTube hay muchos juegos, o en Facebook también, o ahora en el TikTok, hay muchos juegos que con los vasitos, con ligas, con palitos, que lo tienen que llevar, que es un juego de coordinación en grupo. Imagínense ese juego, que es un solo vaso y tienen varias, creo que son ligas, porque como que estiran el vaso, y entre varios cogen el vaso, o sea, estiran la lana y hay una liga en medio, de ahí lo reducen, cogen el vaso y entre compañeros tienen que trasladar ese vaso a otro lado, ¿no? Y así sucesivamente varios vasos. El grupo que más gana, más traslada, gana. Ahí se tiene que ver la coordinación en grupo, qué tanto se habla el grupo y qué tanto se lleva el grupo, porque también por ahí no me gusta que me manden, no trabajo, ¿no? Porque hay niños que no les gusta que le den órdenes a otro compañero. Entonces, ¿qué hacen? Empieza a molestarse y ya el grupo no trabaja de la misma manera. Y eso es lo que ocurre a veces con ellos, ¿no? Entonces, hay muchos juegos de lo que es el área social, desde un ludo, desde que les enseñamos a jugar los dados, las cartas, o nuestros famosos los juegos noventeros que hacíamos y algunos profesores lo ponen en práctica, el mundo y muchos otros que podemos hacerles jugar y hacerles que ingresen de forma social, con respeto a sus compañeros, respetando las reglas y a la persona que está llevando el juego en sí, ¿no? Que es lo que ellos más necesitan, es expresarse. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Miss. Qué bueno. Muy bien. Entonces, esta vez hemos terminado más temprano.
Me parece genial porque así podemos ir a hacer nuestro descanso y regresamos. Van a ser 5 y 17, si mal no me equivoco, o mejor dicho, tres trastornos de comunicación, en este caso que tenga por la parte afectada socioemocional. Entonces, vamos a ver estos casos, por ejemplo, el caso 1. Cada grupo, son 4 grupos igual, cada grupo tiene 3 casos. Tiene de edad, tiene 4 años, sexo masculino, nivel inicial. No ponemos nombre, aún así sea hipotético, pero de preferencia no ponemos nombre. Y está el caso de este niño o niña, niño, en este caso es de un niño. Aquí lo que vamos a poner es su posible diagnóstico y una actividad, solo una actividad que nos va a ayudar en este diagnóstico, ¿no? Puede ser tanto social como también emocional. No necesariamente tiene que ser una actividad del área de lenguaje. Si es que por ahí ustedes quieren poner una que les favorece, genial, y si no, más que nada para fortalecer la parte socioafectiva en ellos. Igual acá tenemos otro caso de edad 3 años, masculino inicial también. Y este tercer caso de 8 años, masculino en primaria ya, ¿no? Entonces, todos ellos vamos a leerlo en grupo, a poner qué caso corresponde, una actividad, solamente uno para cada uno de ellos. Los voy a compartir, antes de pasar al grupo, los voy a compartir por el WhatsApp, que es más fácil, así todos tienen acceso. A ver.